Bueno, pues vamos a empezar el capítulo 4 y fijaos que este capítulo 4 es un capítulo que va destinado a explicar cuáles son los peligros biológicos que teóricamente debemos incluir en los análisis de peligros. Y es muy importante que prestemos atención a este capítulo igual que al resto de ellos, pero fijaos que en la gran mayoría de los APPCCs europeos, en el caso, por ejemplo, de lo que solemos auditar, lo que solemos revisar en las auditorías, por ejemplo, aquí en España incluso, vemos que hay una gran carencia documental a nivel de peligros biológicos, que nos basamos sobre todo en los peligros biológicos de tipo bacteriano y que incluso muchas veces cuando les introducimos dentro de los APPCCs, muchas veces no especificamos qué tipo de peligro es. Difícilmente vais a poder asignar gravedad y probabilidad a un peligro que es ambiguo. Por ejemplo, contaminación por peligro biológico o por bacterias patógenas. Bueno, sí, pero es que son muy diferentes. Es que unas producen unos daños y otras otros diferentes, con lo cual también la probabilidad cambia en su presencia en materias primas o un producto acabado y tenemos que especificar. Y es aquí donde la FDA quiere que en vuestros planes desde inocuidad alimentaria para Estados Unidos desarrolléis unos, digamos, unos análisis de peligros que sean completos, que sean eficaces, que sean muy bien definidos, que tengan ese carácter técnico que se espera, ¿vale? Así que vamos a ver este capítulo 4 hablando de los peligros biológicos, aunque también aprovechamos para poder, digamos, explicaros qué tipo de peligros se requiere incluir en los análisis de peligros, porque recordad que es un curso sobre inocuidad. Aquí no vamos a introducir peligros de calidad. Es que un peligro de calidad no tiene gravedad. Entendemos que la gravedad de la calidad es nula. No tiene sentido valorarla desde el punto de vista de los análisis de peligros si van destinados a inocuidad. Entonces, entenderéis cómo se va a hacer a partir de ahora. Fijaos, tras digamos, la definición de lo que es el término peligro, vamos a hablar de los peligros biológicos por grupos, de forma específica incluso profundizaremos bastante a nivel de peligros biológicos bacterianos y cuando finalicemos lo que es la explicación de los diferentes tipos de peligros biológicos, entonces estableceremos controles específicos para ellos y para ellas, ¿vale? Para que los podáis de alguna forma utilizar en vuestra empresa y asegurar que los elimináis, controláis o reducís, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaos que lo que espera la FDA que entendáis como peligro es cualquier cosa que puede producir un daño en la salud del consumidor y, como no, incluida la muerte. Eso quiere decir que son peligros, insisto, que salen los de calidad, salen los halal, salen los kosher, o sea, todos aquellos peligros que estáis introduciéndose en los APPCCs europeos, que muchas veces son peligros de calidad o culturales o porque son requisitos del cliente, eso no tiene gravedad. Al no tener gravedad no entra dentro de este análisis, ¿vale? Fijaos que lo que son peligros que pueden producir daño a la salud del consumidor, incluida la muerte, se suele definir, o el acrónimo, lo solemos conocer como peligros SACODA. Esto es muy interesante y muy importante que lo recordéis durante todo el curso, porque lo voy a repetir constantemente. Los peligros SACODA, por tanto, serán los únicos peligros que podréis utilizar en los análisis de peligros. Mañana por la mañana vamos a empezar a hacer análisis de peligros en la práctica. Lo vais a hacer vosotros y vosotras. Eso quiere decir que se espera que no introduzcáis peligros que no son SACODA. No introduzcáis peligros de calidad. ¿Vale? Es, evidentemente, la traducción en inglés de lo que os decía que se espera que se introduzca en la documentación. ¿Vale? Y luego también algo muy importante. Cuando analicemos peligros, los peligros que tienen que ser incluidos siempre en la documentación tienen que ser peligros de dos tipos. Uno, los peligros que llamamos razonablemente previsibles. ¿Qué quiere decir eso? Que la documentación que he publicada me está diciendo que se asocia a mi producto o a mis materias primas o a mis procesos. Me lo dice la documentación. Saben mucho más que yo, con lo cual lo debo incluir siempre. Aunque yo no los conociese o no los contemplase, yo los debo introducir. Aunque a veces me suenen un poco raro, debo introducirlos, ¿vale? Y luego también tenemos fijados lo que denominamos los peligros reales. ¿Qué son los peligros reales? Pues los que nosotros detectamos en nuestra empresa. Detectamos problemas con las materias primas, detectamos problemas durante el procesado, muchas veces son cuerpos extraños, y detectamos problemas en las analíticas. Eso quiere decir que los peligros reales, que podrían ser diferentes a los que tiene otra empresa, incluso del mismo sector, si yo los detecto, no me queda más remedio que incorporarlos a mi análisis de peligros. Y eso me requiere actualizarlo, ¿eh? Eso me obliga a actualizarlo. Pero es importante que tengáis en cuenta que
tanto los bibliográficos como los que detectamos en nuestra instalación, en nuestra empresa, con nuestros productos, son todos aquellos peligros que deben estar reflejados en los análisis de peligros, ¿vale? Ok. Por tanto, peligro no va a ser aquello que tenga que ver con fraude si no produce daño a la salud del consumidor. No va a tener nada que ver con denominaciones de origen, ni con denominaciones de origen protegidas, ni nada que tenga que ver con pelos, con suciedad, con fragmentos de insecto, porque recordar que esto eran defectos. Lo vimos ayer cuando hablamos de los NADs. ¿Os acordáis de los NADs? Esos niveles de acción por defecto. Entonces son calidad, esto es calidad y por tanto no se va a incluir en el plan. Esto es básico, esto son buenas prácticas de higiene, esto es control de proveedores básico, ¿vale? No está formando parte del plan de inocuidad, ¿ok? Luego fijaos, si recordáis, ayer os comenté que había un documento muy importante que se llamaba RFR, que era el Reporte de Registros de Alimentos, que en este caso, fijaos, nos hablaba de 2009 a 2014, os dije que estaba a punto de ser publicada una edición nueva en la que, pues bueno, se publicaba, se comunicaba para cualquier interesado todos los casos que había habido por los diferentes sectores alimentarios en Estados Unidos año tras año, incluso el total. Y os dije que, en resumen, tanto Salmonella como Listeria estaban sumando prácticamente entre las dos el 51% de los casos de retirada y de reportes que estaban comunicando, digamos, a las autoridades, por parte de la industria, por parte de los consumidores, etcétera. Sin olvidarnos nunca de ese peligro tan importante que también os comenté que nunca se os debe pasar, en cuanto a que los alérgenos no declarados también forman parte, en aquel entonces, 2016, era aproximadamente un tercio y en la actualidad está representando uno de cada dos, es decir, el 50% prácticamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que espera la FDA que gestionéis de maravilla y que nunca le deis problemas cuando mandéis productos a Estados Unidos? Los tenéis aquí. Que no haya salmonela en vuestros productos, que no haya listeria en vuestros productos, que controléis perfectamente los alérgenos en vuestras etiquetas y en los productos que comercialicéis. Recordad que el alérgeno no declarado mata a la persona en cuestión de 5 minutos si es vulnerable. Estos son los tres verdaderos caballos de Troya que tiene Estados Unidos con los alimentos que se comercializan. Así que, si ellos se ponen objetivos para reducir la frecuencia con la que esto aparece, no contribuyáis a que esto aumente, porque entonces os van a penalizar sin lugar a dudas y demás mucho. Eso quiere decir que no mandéis nada a Estados Unidos sin una adecuada gestión y un buen control analítico, lo que haga falta, para que estas tres cosas, estos tres peligros más importantes, pues no acaben llegándoles allí y por tanto que suponga un problema en la salud, ¿vale? Cuando uno, por ejemplo, se fija con detalle, porque es un capítulo 4 que va destinado a los peligros biológicos, vamos a hablar de ellos, realmente fijaos que podemos ver claramente cómo el peligro biológico es el que más brotes y enfermedades y hospitalizaciones, incluso muertes, produce si los comparamos con los peligros químicos. En cuanto al peligro físico, en esta tabla que aporta el CDC, no sé si sabéis que el CDC son los Centros de Control de Enfermedades. Ya tenemos un CDC, bueno, pero aquí a nivel europeo, ¿vale? Como consecuencia del paralelismo que existe con Estados Unidos. Centro de Control de Enfermedades europeo, lo tenemos ahora, pero los que publican estos datos son de Estados Unidos. Y fijaos cómo es verdad que hay muchos peligros que causan problemas, alimentos de origen desconocido, lo tenéis en la cuarta fila, pero sin lugar a dudas, el peligro biológico siempre va a ser el más importante. Es el microscópico, es el que no se detecta a no ser que utilicemos pruebas muy específicas. Visualmente no podemos actuar. No ocurre como en el caso de los cuerpos extraños, que sí que el ser humano visualmente puede poner controles, puede poner operarios, puede poner incluso equipos, rayos X, detección de metales, filtros, tamices, centrífugas, que ayuda a eliminarlos. Pero el biológico es muy difícil, ¿vale? Fijaos que aquí, por tanto, vamos a tener que ser un poquito más curiosos a la hora de entender que los peligros biológicos son mucho más que los meros peligros biológicos bacterianos. Hay, por ejemplo, virus que son muy peligrosos. Hay protozoos parasitarios que también producen muchos problemas. Levaduras y mohos que incluso tienen la capacidad, algunos de ellos, de producir micotoxinas, que ya sabéis que también es un peligro químico muy importante que vamos a ver en el capítulo 5, en el capítulo siguiente. En este caso, fijaos, como peligro biológico se va a hablar, por tanto, de seres vivos que pueden producir problemas. E incluso aquí
es una forma de diferenciarlo. Sí que es verdad que también se introducen las toxinas que pueden formar las bacterias. ¿Eh? Las toxinas que pueden formar seres vivos bacterianos, pero en este caso las que produzcan los hongos las vamos a clasificar como químico. ¿Por qué? Bueno, pues porque tradicionalmente se ha hecho así y se ha clasificado así. Pero ya os digo que teóricamente también podría ser clasificado como químico las toxinas que producen las bacterias, ¿vale? Hay una diferencia ahí interesante. Y luego también fijaos que otro grupo importante considerado como peligro biológico son los priones. ¿Eh? Recordar el mal de las vacas locas, recordar el problema económico comercial que se produjo hace unos años cuando pues, hubo un problema importantísimo a través de la transmisión de priones de unos animales a otros que incluso bueno, de hecho pudieron pasar al ser humano y de hecho produjeron pues, también casos de muerte al ser humano con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿vale? Que también tiene que ver con priones en el cerebro humano. No son más que proteínas y evidentemente de origen biológico, en este caso animal, que lo que hace es que pues, tiene capacidad autocatalítica, tiene capacidad de transformación de otras proteínas similares a ellas y modifica su función, con lo cual, pues, si llegan a ser, en este caso, proteínas cerebrales, pues ejercen un problema importante en el funcionamiento del mismo y, en consecuencia, pues, ese nombre que denomina a la enfermedad como el mal de las vacas locas. Entonces, en este caso, fijaos, es verdad que hay muchos de estos seres vivos que no son peligrosos para el ser humano y, por tanto, nosotros en nuestros planes de inocuidad no los debemos introducir. No los debemos introducir. En muchos casos, de hecho, los estáis introduciendo porque son meros indicadores. Por ejemplo, estáis poniendo en muchos análisis de peligros las E. coli. Y las bacterias E. coli no son patógenas. Las bacterias E. coli están dentro de nuestro organismo, son muy frecuentes y comunes. Lo que sí que es verdad es que hay algunas de ellas que sí que son patógenas, como la E. coli productora de toxina SIGA, la enterocolítica, la enteromorrágica. Hay evidentemente la O157H7, que fue muy problemática en Alemania hace unos años y que bueno, provocó problemas incluso muy importantes, ya digo, 38 muertes en el norte de Europa, incluso también en Estados Unidos hubo casos asociados a E. coli patógenas, pero no las E. coli en general son patógenas. Es como cuando incluís enterobacterias en vuestros análisis de peligros. Las enterobacterias no son patógenas. ¿Cómo vais a valorar la gravedad de algo que no es patógeno? No tiene sentido, ¿verdad? Es como cuando ponéis, por ejemplo, aerobios mesófilos. También a veces los vemos en los análisis de peligros. ¿Qué gravedad tiene un aerobio mesófilo? No podemos valorarla porque es que ahí metemos un pack de microorganismos tan grande que es imposible. Y mucho menos determinar la frecuencia. Así que no podéis incluirlos en vuestros análisis de peligros. Evidentemente, fijaos, cuando hablamos de peligro biológico, recordad una comparativa que podemos hacer entre lo que son virus, parásitos y bacterias en relación, por ejemplo, a las enfermedades que son capaces de producir, en cuanto a las hospitalizaciones que son capaces de producir, e incluso las muertes que pueden llegar a generar, pues sin lugar a dudas, uno mira esos colorcitos que aparecen en estos círculos y bueno, el peligro vírico es el más frecuente. Fijaos en cuanto a enfermedades, fijaos ahí al final. El azul clarito, que se corresponde a los virus, produce 5,5 millones de enfermedades anualmente en Estados Unidos. 5,5 millones. Es mucho más que la mitad, además de lo que es, fijaos, ese circulito, ¿vale? De bacterias, 3,6 millones, y de parásitos es verdad que en comparación con las bacterias y con los virus, pues son muy poquitos, 230.000 casos al año. Ojo, pero fijaos cómo vamos avanzando luego, digamos de la izquierda hacia la derecha, en cuanto a hospitalizaciones, en cuanto a muertes, fijaos los parásitos. Es una parte importante de lo que es los casos de muerte que se producen, es decir, son poco frecuentes, pero son muy graves. Los virus, al contrario, son muy frecuentes, pero poquito graves si comparamos con bacterias y con parásitos. ¿Se entiende esto? Es verdad que, insisto, las bacterias son también muy frecuentes, producen una gran cantidad de hospitalizaciones, producen la mayoría de las muertes, pero no por eso podemos dejar de lado otros peligros que también son importantes. Por desgracia, las fuentes oficiales, sobre todo aquí a nivel europeo, no publican datos de enfermedades víricas o protozoarias. Solo se centran en las bacterianas. Es un defecto bibliográfico impresionante. En cambio, en Estados Unidos están publicando constantemente y reforzando la idea de técnicos, por favor, proteger el producto también de los virus y también de los parásitos, que están frecuentes. Sabéis que son patógenos, lo estudiéis cuando hacéis la carrera. Poner medidas preventivas, hacer controles.
porque entonces estáis dejando escapar gran parte de los peligros que se asocian a vuestros productos y no os estáis dando garantía de inocuidad. Así que no exportéis el producto a mi país. Es así como están ahora actuando, ¿vale? Hasta que no me controles todos los peligros, tanto los bibliográficos como los reales que puedas tener tú, no lo mandes para acá, ¿vale? Entonces, la idea es que, en este caso, pues que os fijéis que ampliemos un poquito el abanico, que miremos un poquito más a otros peligros que no los meros bacterianos patógenos, ¿vale? Y luego está esta transparencia, qué importantísima es, ¿eh? No sé por qué. Aparece, a ver, un segundín. Bueno, se ve, creo que se ve bien. Si solamente se tapa en el, que y se. Vale. Fijaos que debemos tener claro que los peligros biológicos producen dos tipos de enfermedades. Una puede ser la llamada infección. La infección ya sabéis que se produce cuando el peligro biológico se introduce en nuestro sistema digestivo y utiliza nuestro cuerpo para, digamos, de alguna forma proliferar o produce daño cuando ya está dentro. Pero en este caso es el peligro biológico el que produce daño al ser ingerido, peligro biológico, ¿vale? Y en este caso, fijaos, hablamos de peligros del tipo de E. coli patógena, salmonela, listeria monocitogenes y luego los virus patógenos y parásitos que ya por sí mismos son patógenos, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaos, la mera introducción de estos peligros biológicos van a producir en consecuencia normalmente enfermedad al consumidor. Ya sabéis que hay factores que condicionan las consecuencias en el ser humano cuando son ingeridos, pues la vulnerabilidad que pueda tener por inmunosupresión, por estar en estado embarazada, o por ejemplo ser niños pequeñitos o ancianos, etcétera, etcétera, sufrir diabetes, hipertensión, etcétera. Pero claro, el comer un alimento que tenga alguno de ellos puede ser muy peligroso para el consumidor. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Eso quiere decir que en la gran mayoría de las legislaciones, cuando nos obligan a controlar este tipo de peligros, nos piden que haya ausencia, ¿vale? Ausencia, que no haya nada. Porque es verdad que aunque haya poquitos, no van a producir daño. Fijaos que, por ejemplo, el norovirus, con solo 8 partículas víricas, 8, que eso no es nada, sufrimos la enfermedad, ¿vale? Con solo ingerir un parásito, podemos sufrir la enfermedad, ¿vale? Entonces, la idea es que cuando vamos a analizar nuestro análisis de peligro, nuestros peligros asociados a nuestros productos, si aparece asociado a alguno de estos que producen infección, tenemos que asegurar que si se asocia a mis materias primas o a mis productos, intentemos eliminarlas para que haya ausencia, ¿vale? Aquí están las dos que más les preocupa a Estados Unidos, salmonela y listeria. Estas, como os decía antes, son la causa del 51% de las retiradas de producto del mercado allí en ese país. Y luego fijaos también la segunda enfermedad que producen los peligros biológicos, las intoxicaciones. En este caso, lo que se ingiere y produce daño ya no es algo que está vivo, sino lo que se introduce son sustancias químicas que han generado evidentemente las bacterias que pudiese haber en el alimento, que al crecer y al multiplicarse, conforme se van alimentando, van dejando en el alimento y una vez que lo ingiremos, producen ese efecto dañino al ser humano. Y tienes ejemplos, en este caso, como el Staphylococcus aureus, que produce la toxina estafilocócica, Clostridium botulinum, que produce la toxina botulínica, el Bacillus cereus, etc. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cuando queremos evitar intoxicación, si no hay proliferación del microorganismo, no hay producción de toxina y por tanto no hay enfermedad en el consumidor. Aunque se coma a las bacterias estas que veis aquí, no sufrimos la enfermedad porque no le hemos dado pie a formar la toxina. ¿Se entiende esto? Y esto es una necesidad formativa que tenemos los técnicos PCQIs porque todas las medidas preventivas que vamos a establecer en nuestra empresa van enfocadas en función de si el peligro biológico produce infección o el peligro biológico produce intoxicación. Y es muy sencillo, fijaos, hay 3 mecanismos sobre los que podemos actuar. Lo tenemos a continuación, ¿vale? 3 mecanismos, el más importante y el que siempre es el primero en el que tenemos que pensar, es en prevenir la contaminación o impedir la contaminación. Para cualquier tipo de peligro, que no me venga de las materias primas, evidentemente es muy importante porque eso ya va a evitar problemas en mi proceso productivo, recontaminaciones ambientales, etc. Este es el más importante.
Luego, si yo no puedo prevenir la contaminación, porque es muy difícil, porque es muy complicado, porque son microscópicos en muchos casos y no se ven, vamos a tener también que utilizar el mecanismo de eliminación. En el caso del mecanismo de eliminación, aquí ya vamos a tener que aplicar procesos específicos que nos ayuden a garantizar que se mueren. Podemos aplicar desinfecciones, pasteurizaciones, esterilizaciones, irradiación, rayos X, ultrasonidos, pulsos de luz, un montón de técnicas o procesos que nos van a ayudar a que, si no hemos sabido prevenir bien la presencia del patógeno de tipo biológico, pues vamos a eliminarlo en consecuencia. Estos dos mecanismos son los únicos que podéis utilizar para prevenir la enfermedad por infección. ¿Entendéis? La de la izquierda que os he puesto antes. Porque si no hemos conseguido prevenir o no las eliminamos, como quede alguna viva y sea ingerida, ya tenemos la enfermedad. Cae en manos de un niño pequeño, de un inmunosuprimido, y da igual el paciente, da igual su estado de salud, va a caer o va a contar como una persona que habéis hecho enfermar. ¿Se entiende esto? Da igual que la persona tenga 90 años y tenga multitud de enfermedades y tenga un montón de problemas de salud, pero si come vuestro alimento y acaba muriendo, es una muerte que habéis creado vosotros y vosotras. Esto quiere decir, por tanto, que cuando hablamos de infecciones producidas por salmonela, por listeria, por virus, por parásitos, estos dos mecanismos van a ser base muy importante que los aseguréis. El tercer mecanismo, que es control del crecimiento, es el tercer y último recurso que tenemos. Esta es la última opción que tenemos, pero solamente funciona para las enfermedades que son producidas por intoxicación y no por otras, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hago un análisis de peligros y me sale como peligro significativo, imaginaos, salmonela, insisto, el hecho de que yo diga, no, el producto se va a mantener entre 0 y 5 grados y no vamos a romper la cadena de frío, ¿verdad? No hay ningún tipo de medida que pueda ayudarme a que la salmonela, si no la he prevenido y si no la he eliminado, no va a producir problema al consumidor, porque aunque controle su crecimiento, si está presente, mi consumidor enferma. ¿Entendemos esto? Y esto en muchos análisis de peligros no lo hemos hecho bien. Hemos puesto medidas de control que se nos han ocurrido sin garantizar que son eficaces. Ni listeria, ni salmonela, ni los virus, ni los parásitos podemos controlarlos con temperaturas de refrigeración. ¿Se entiende? Porque si no nos los cargamos o no los prevenimos, nos producen daño cuando acaben siendo ingeridos. Es verdad que, por ejemplo, un Staphylococcus aureus que acaba llegando por parte del operario o de la operaria, pues sí es verdad que si yo, por ejemplo, mantengo una temperatura por debajo de la que le permite crecer y formar la toxina, por ejemplo, por debajo de los 10 grados, que no forma la toxina, pues perfecto, no crea toxina, pues aunque me coma el estafilococo, no siento enfermedad, no mando a nadie a un hospital, no produce ningún tipo de gastroenteritis, hemorragia intestinal, rotura de mucosa, etc. ¿Vale? Esto quiere decir, por tanto, que, ojo, con las medidas de control que propongáis, porque depende del peligro si produce infección o produce intoxicación. El éxito en cuanto a evitar la enfermedad, ¿vale? Fijaos que normalmente, aparte de prevenir lo que es la contaminación, que ya sabéis que hay muchos controles sobre proveedores, les pedimos certificados de ausencia bueno, pues hacemos tratamientos de limpieza y desinfección, por ejemplo, en nuestras instalaciones para prevenir. En este caso, fijaos que también se utilizan en las fábricas alimentarias muchas técnicas que ayudan a eliminar los peligros biológicos. Algunas son porque el propio alimento para elaborarse necesita pasar por esos tratamientos. Por ejemplo, si yo hago una tortilla de patatas y tengo que hacer la tortilla, tengo que someter a tratamiento térmico. Eso quiere decir que para pasar de huevo líquido crudo a tortilla, el procesado que lleva me puede ayudar a eliminarlas. Pero en muchos casos también ponemos nosotros tratamientos específicos para conseguir eliminarlas, como son los pasteurizados, los esterilizados. Eso quiere decir que podemos ayudarnos de un montón de procesos o técnicas para conseguir que esto, evidentemente, no nos dé problema, ¿vale? Que elimine tanto las que producen infección como las que producen intoxicación. Estos de aquí, fijaos, este segundo punto también me interesa mucho que se os quede clarísimo. Y es que las condiciones que eliminan realmente a los peligros biológicos no solo depende del tiempo y la temperatura,
que son factores que siempre utilizamos cuando hacemos pasteurizados o esterilizados. Depende también de la composición del alimento. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque la composición del alimento crea termoresistencia en ciertas bacterias. Eso quiere decir que cuando yo utilice parámetros, por ejemplo, obtenidos de bibliografía, si no son datos obtenidos con productos idénticos a los míos, voy a tener que yo probarlos realmente en cuanto a eficacia con mis productos. Yo cojo los datos que se obtienen en bibliografía, por ejemplo, la FDA publicó, y lo veremos luego más tarde también, unos datos de tratamiento térmico e inactivación de listeria, donde aparecían los tiempos y aparecían las temperaturas a las que se hacían esos tratamientos y veíamos, evidentemente, lo que hacía falta mantener a esa temperatura para conseguir una reducción logarítmica de 5 o 6 Ds, incluso en algunos casos hay tablas de 12 Ds, ¿vale? Es decir, una pasteurización o una esterilización. Pero cuando uno mira en la parte inferior de esos datos, observa que te indica la propia FDA que ese estudio se ha hecho con agua, medio líquido, y se ha hecho además en unas condiciones con un pH neutro. Entonces, si no tenéis agua con pH neutro cercano, esos datos no sirven. Tenéis que probar si los datos que estáis utilizando funcionan tan bien como se indica en la tabla. ¿De acuerdo? Insisto, esto es muy importante porque muchos problemas que vienen en la alimentación son consecuencia de pues, que estamos utilizando parámetros de tablas que hemos buscado en bibliografía, que sí, que son muy buenas, pero que no están representando mi alimento. Y por tanto, al no haberlo testeado con el mío, pues a veces pues, no son suficientes para eliminar el peligro. ¿De acuerdo? Ya sabéis que también hay una serie de modelos de inactivación, es lo que denominamos la microbiología predictiva, que cada vez es más utilizado en la industria alimentaria, que es una herramienta muy útil, pero ojo, no sirve para validar, solo sirve para empezar a hacer el estudio de validación, pero no para validar. Es que aquí pone que 3 minutos a 70 grados es suficiente, te elimina, hace una reducción logarítmica de 6 Ds. Ojo, no, que son estudios que se hacen en condiciones súper controladas, con medios de, digamos, enriquecidos de forma controlada. El patógeno se comporta de una forma u otra, pero de forma muy controlada. No es lo que le pasa cuando estuviese en mi alimento. Vale. Luego también aquí tenéis pues, una serie de ejemplos de peligros biológicos bacterianos en las que producen su efecto dañino al ser humano en forma vegetativa. Ahí tenéis ejemplos como Brucella, Campylobacter, E. coli patógena, Listeria monocytogenes, Mycobacterium bovis, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Streptococcus grupo A, Vibrio y Yersinia enterocolítica. Y luego también tenéis aquí, en esta segunda columna, aquellas que son capaces de formar esporas. Que ya sabéis que las esporas son como semillas o formas de resistencia que ayudan a la forma vegetativa, en el caso de que se muera, a sobrevivir a las condiciones adversas del entorno, que si dejan de ejercerse, vuelve a formar una forma vegetativa y por tanto volvemos a tener otra vez problema en el caso de que sea patógena, como es en este caso. Ahí tenemos a Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Recordad que el que forme esporas normalmente crea también condiciones de termoresistencia y hace que estos patógenos, cuidado con ellos, debamos tener siempre los ojos muy bien abiertos porque pueden sobrevivir a los tratamientos que hacemos a las materias primas o los productos para elaborarlos y podría luego sobrevivir y por tanto producir en consecuencia pues muchas veces, como en este caso son la gran mayoría de ellas, formadoras de toxinas, ¿vale? De toxinas. Ahí tenéis una fotografía que también nos ayuda a ver un poquito pues la imagen de una espora. Luego, pues si habéis estudiado microbiología, que imagino que sí, durante pues, la universidad o vuestros estudios, pues bueno, ya sabéis que también hay una serie de gráficas que demuestran un poquito el comportamiento de los microorganismos en función del tiempo, ¿vale? Cómo se va produciendo un crecimiento, un incremento, lo tenéis en el eje de las Is, en este caso te está reflejando la cantidad en escala logarítmica, porque ya sabéis que si no lo pusiésemos en escala logarítmica, como es un crecimiento exponencial, pues saldría pues, una curva exponencial y por tanto, pues nada, no podemos ver demasiado esas diferentes etapas por las que pasan los peligros biológicos para poder, digamos, de alguna forma ejercer efecto negativo en la salud del ser humano. Pero fijaos que conforme va avanzando el tiempo, si las condiciones son adecuadas para el peligro biológico, esa etapa que veis inicialmente de latencia, que es una etapa en la que el patógeno necesita duplicar sus orgánulos, necesita duplicar su material genético, necesita duplicar también su membrana para poder separarse y formar dos unidades de una de ellas, dos colonias. Tenemos una
forman 2, de esas 2 forman 4, esas 4, 8, 16, 32, 64, así constantemente, siempre que los recursos sean adecuados. Entonces, esa etapa de latencia normalmente es específica de cada peligro biológico. Hay peligros biológicos que pueden salir de etapa de latencia en 15 minutos, o en 12 minutos, o en 20 minutos. De forma estandarizada, lo que hemos hecho normalmente en alimentación es contar como si la media fuese 15 minutos. Por eso ya sabéis que romper la cadena de frío de un alimento consiste en mantener fuera de las condiciones de conservación indicadas por el fabricante del producto más de 15 minutos. ¿Vale? Entonces, una vez que pasa de su etapa de latencia, pasa a una etapa de crecimiento, que ya os digo, es exponencial, pero aquí en este caso, como está en escala logarítmica, sale una pendiente recta. La inclinación de la pendiente depende de las condiciones de temperatura que pueda tener o recursos que pueda tener, pH, actividad acuosa, etcétera, el patógeno. Cuando ya, evidentemente, se está produciendo ese crecimiento y empiezan a escasear los nutrientes o empiezan a cambiar las condiciones adecuadas del entorno y se convierten en adversas, entonces pasamos a fase estacionaria en la que el mismo número de bacterias que se crean son igual al número que se mueren. Porque empieza, digamos, a cambiar el entorno y a ser bastante más desagradable que inicialmente. Con lo cual, el número de microorganismos no cambia y por eso se llama estacionaria. Se mueven las mismas que se crean. Y si continúa, digamos, las condiciones adversas aumentando, en este caso se crean menos de las que se mueren y, por tanto, a nivel numérico, en escala logarítmica, se reduce el número y se llama etapa de muerte. Pues tenemos que tener claro los técnicos PCQIs que cuando pasa de etapa de latencia a crecimiento es aquí donde se forman las toxinas. En esta etapa se forman las toxinas. Eso quiere decir que en este caso, si le damos capacidad de crecimiento, vamos a permitir que haya toxinas. Y aunque luego eliminemos el peligro biológico, es decir, que matemos a la bacteria, por ejemplo, que es patógena, pues va a quedar ahí la toxina y por tanto va a producir potencialmente la enfermedad en el consumidor según la cantidad que haya producido. Y luego las esporas normalmente se forman aquí, en la fase estacionaria y en la fase de muerte. Es decir, cuando las condiciones ya son muy adversas y el patógeno decide, entre comillas, expresa una serie de genes y forma una serie de estructuras que evidentemente van a dar la capacidad al patógeno de que aunque se muera la forma vegetativa, esa espora o semilla que crea, pues permanezca viva durante más tiempo y si bajan, se reducen o se eliminan las condiciones adversas, le pueda permitir generar una nueva forma vegetativa a partir de esa espora, ¿vale? Entonces, esto simplemente que recordéis que es importante tener en claro que si yo estoy hablando de peligros biológicos, bacterianos, por ejemplo, que producen infección, no puedo ni siquiera permitir que se produzca esto. No puedo permitir que haya crecimiento ni que haya ni siquiera microorganismos. Es decir, cero, ausencia. ¿Vale? En cambio, si lo que tengo son peligros biológicos que producen intoxicación, lo que tengo que hacer es intentar que no salgan de su etapa de latencia. Y aquí sí que se ven mecanismos como envasado al vacío, temperaturas de congelación, temperaturas de refrigeración, las que requiera el alimento por el patógeno que estamos hablando. Porque si pasan a crecimiento, entonces ya tenemos la formación de la toxina y por tanto no tenemos garantía de inocuidad. ¿Vale? Entonces buscaremos siempre para patógenos que producen infecciones, eliminarlos y que haya ausencia. Y aquellos peligros biológicos que producen intoxicación, buscaremos eliminarlos, buscaremos también, evidentemente, evitar que proliferen, controlando la actividad acuosa, controlando el pH del alimento, etc. ¿Vale? Pero no confundáis las cosas, que digamos, los mecanismos no funcionan igual de bien para los dos grupos de enfermedades o de patógenos. Vale. Esto voy a ser rápido porque ya sé que lo conocéis. Estoy seguro que incluso habéis impartido cursos de formación a vuestros trabajadores acerca de los factores que influyen en el crecimiento de las bacterias. Ya sabéis que depende de los nutrientes que tiene vuestro alimento, depende del tiempo y de la temperatura, depende del pH que tenga ese alimento. Ya sabéis que los pHs extremos, ácidos y alcalinos, no son muy agradables para los peligros biológicos patógenos. Luego también en función de la disponibilidad de agua que tiene el alimento, lo que llamamos actividad acuosa del producto, que es agua disponible para ser utilizada por ellas.
Y luego también en función del entorno que tenga el alimento, si es según su envase o según las condiciones que tenga, si está envasado pues con presencia de oxígeno o si hemos hecho algún tipo de envasado al vacío o en atmósfera protectora modificada, pues esto también condiciona el crecimiento. Y luego también fijaos, hay un mecanismo interesante, como es la propia competencia microbiana que se forma cuando el patógeno no está solo. Cuando el patógeno se ve acompañado de, por ejemplo, microorganismos que nosotros en la fabricación añadimos de forma consciente, fermentos que utilizamos para crear quesos o para producir yogures, etcétera, que lo que hace es que, por ejemplo, en el caso específico de listeria, que es uno de los peligros más importantes para la FDA, pues compite con los recursos que puedan tener, digamos, disponibles, y listeria, que es una bacteria que podemos decir que no es muy luchadora, es una bacteria que no compite bien por nutrientes y por recursos, pues al final acaban muriéndose y por tanto muchos productos que son listos para el consumo, como podría ser un queso listo para el consumo, pues hay que dejarlo durante un cierto tiempo madurar porque es el tiempo que va a permitir a que listeria, si está allí, se nos muera y ganen esos fermentos lácticos que hemos puesto en consecuencia para crear el producto, ¿vale? 45 días, 60 días, etcétera. Luego también, evidentemente, con todo esto vamos a intentar hacer que se reduzca el crecimiento de los microorganismos, ¿vale? Pero este va a ser siempre eficaz con la intoxicación. En el caso de la infección, aquí no vamos a poder hacer nada. Si es un patógeno que produce infección, o lo eliminamos o tenemos enfermedad potencial en el consumidor, ¿vale? Insisto, esto es muy importante que tengáis en cuenta, ¿vale? Que muchos factores de estos se utilizan como condiciones de inocuidad, características de inocuidad en las fichas de producto, en vuestras especificaciones, lo pide BRC, lo pide IFS, lo pide también FDA, características de inocuidad del producto, y ponemos actividad acuosa o pH, eso solamente sirve para, insisto, normalmente para los productos que tienen riesgo de ir asociados a peligros de intoxicación. Vale. Aquí también, fijaos, os pongo unas tablitas donde aparecen diferentes ejemplos de valores de pH asociados bueno, pues a una gama de alimentos interesantes: leche, huevos, maíz, melón, pollo, arroz, etcétera. Y podéis ver, fijaos, estos son rangos de pH porque ya sabéis que el pH podría variar en función de una serie de factores que se asocian al propio cultivo, al propio alimento. Y bueno, pues quizás lo más interesante que hay en esta tabla es que los peligros biológicos normalmente suelen crecer unas condiciones de pHs neutros, de pHs ni ácidos ni alcalinos, cercano a la neutralidad, con lo cual suelen vivir muy bien normalmente en estos productos que veis en la tabla, la parte de la izquierda. Luego, fijaos, en la parte de la derecha, es verdad que aquí hay alimentos donde los pH son más bajos, por tanto van siendo cada vez más ácidos, y cuidado con esto, porque, insisto, hay mucha gente que piensa que cuando un alimento tiene un pH por debajo de 4,6, tiene un pH de 4,3, de 4, el alimento ya es seguro para el consumo. Y eso no es nada cierto. Es seguro para el consumo si lo que tiene asociado al producto son peligros que producen intoxicación. ¿Por qué? Porque son pHs tan bajos que no permite proliferación y, por tanto, no forma toxinas. Pero si hay un patógeno que produce infección, como una salmonela o una listeria, asegurado que aquí enfermamos cuando nos lo comamos. ¿Se entiende eso? Cuidado con esa interpretación que hemos hecho durante muchos años. Todavía sigue habiendo gente que dice que mi producto es seguro porque su pH está por debajo de 4,5. No, nos estamos equivocando. Estamos interpretando mal la valoración de los peligros biológicos. Ojo, solamente vas a prevenir que ningún peligro biológico que produce intoxicación haga daño a tu consumidor. Pero como haya peligros que producen infección, sin lugar a dudas, tenéis la enfermedad potencialmente. ¿Vale? Antes de pasar de transparencia, fijaos, no sé si lo veis bien desde los ordenadores que tenéis en el trabajo o en casa. Aquí ya tenemos una fuente de información que vamos a utilizar mucho en el curso, evidentemente dentro de más de 5 o 10 minutitos, que es pues una fuente bibliográfica de las mejores que os puedo recomendar. El Bad Bad Book, o el libro de los bichos malos, la segunda edición del año 2012, es un libro que a nivel microbiológico, incluso a nivel parasitario, a nivel de microtoxinas, os va a dar una cantidad de información impresionante, porque os dice exactamente qué enfermedad os produce el patógeno. ¿Es una infección o es una intoxicación? Nos va a dar datos incluso de actividad acuosa que requiere, sus rangos de pH que requiere, etcétera, etcétera. Una información muy valiosa, porque en función de esa información yo luego puedo tomar mis medidas preventivas en consecuencia, ¿vale? Así que aquí, aunque lo vamos a ver en el capítulo 7 con más
detalle. Evidentemente os voy a enseñar el contenido de este libro, de este documento. Es descargable desde internet, de la página web prácticamente de la FRA y de otras fuentes de información, y es muy, muy valioso para los PC Quiz, ¿vale? Luego fijaos también, si tenemos una tabla, como veis en pantalla, en la que se presentan diferentes tipos de patógenos, en los que pueden crecer, fijaos, en la parte inferior tenemos, en función de la actividad acuosa, podemos ver cómo la gran mayoría de los microorganismos patógenos pueden crecer prácticamente solo o multiplicarse a partir de actividades acuosas elevadas. De hecho, hay un valor aquí, bueno, tenéis aquí en la pantallita, de 0,86. El valor de 0,86 es muy interesante, porque por debajo de 0,86 prácticamente no hay patógeno que pueda proliferar. Sí que es verdad que está estafilococo aquí, ¿lo veis? Que está superando lo que es la barrera de 0,86, porque puede multiplicarse hasta 0,83, 0,83, 0,85. Pero bueno, alimentos que tengan una actividad acuosa baja o muy baja no van a permitir proliferación microbiológica. ¿Eso qué quiere decir? Pues fijaos, ahí tenemos el estafilococo que produce toxina, tenemos a Bacillus cereus que produce toxina, tenemos a Clostridium perfringens que produce toxina, este de aquí, Clostridium botulinum, aquí también, el proteolítico y no proteolítico. Estos no me van a dar problemas en mi alimento si tengo una actividad acuosa baja. ¿Se entiende? Pero no perdéis de vista que aunque la actividad acuosa sea baja, tenemos a Listeria, tenemos a Salmonella, tenemos a E. coli patógena, que producen infección. No les hace falta proliferar, no les hace falta multiplicarse para producirnos daño a los consumidores. ¿Se entiende esto? Así que alimentos con actividad acuosa baja, por ejemplo, leche en polvo, por ejemplo, galletas, por ejemplo, harina, por ejemplo, especias. Pues hay mucha gente que dice, oye, que mi producto no va a dar ningún problema porque tiene una actividad acuosa bajísima. De 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Ahí no crece nada. Cierto es, ahí no va a crecer nada patógeno, pero va a estar vivo y coleando. ¿Se entiende esto? Importante, ¿vale? De hecho, los grandes brotes que ha habido, por ejemplo, bueno, pues aquí en España e incluso en Europa, no sé si recordaréis el que le pasó al Lactalis en 2017, en diciembre de 2017, que sacó al mercado leche en polvo contaminada con salmonela. Y de hecho hubo muchísimos niños pequeñitos ingresados en hospitales y otros más que no fueron ingresados. Pero claro, la leche en polvo, sí, leche en polvo. Estaba salmonela vivita y coleando ahí. En cuanto le echas el agua, lo diluyes y lo ingieres, como produce infección, y llega al sistema digestivo del bebé, del lactante en principio, y le produce un problema importante. ¿Se entiende esto? Ya digo que, por ejemplo, las especias es uno de los sectores más asociados con salmonela. De hecho, no se permite exportar especias si no hay una eliminación previa de salmonela, con óxido de etileno, peróxido de etileno, etcétera. ¿Por qué? Pues porque las especies vienen del campo, la contaminación evidentemente se puede dar muy fácilmente con salmonela y acaba llegando y de hecho se detecta. Y de hecho, cuando la especia se utiliza después del cocinado del producto, nos estamos comiendo las salmonelas vivas. Entonces, cuidado, no perdamos de vista que la actividad acuosa y el pH, como os he dicho antes, son factores muy importantes que afectan a proliferación. Pero recordad que hay patógenos que no requieren proliferar para producirnos daño a los consumidores nuestros. Ahí veis ejemplos de actividades acuosas bajas, como os decía antes. Tenemos ahí las nueces, las galletas, las hojuelas, las tortas, mantequilla, salada, pan, etcétera. Estos son problemáticos también. Si hay salmonela aquí, o listeria, o E. coli patógena, nos la vamos a comer vivita y coleando y nos va a producir problemas de salud. Bueno, como os decía, fijaos, ya sabéis también que el crecimiento microbiológico depende del entorno en el que se encuentra el patógeno, en función del alimento y cómo lo envasamos, pues si tiene oxígeno o no tiene oxígeno, o introducimos otros gases y lo modificamos, eso también condiciona su proliferación en función del tipo que sea, si hay competencia, como os decía antes, y luego también, cómo no, si introducimos lo que son conservantes o aditivos que tengan características que dificulten el crecimiento y proliferación del patógeno, nitritos, sorbatos, benzoatos, propionatos que evidentemente pueden inhibir el crecimiento microbiológico y que tienen que estar siempre autorizados por Estados Unidos para utilizarlos si algún día es así, ¿vale? Los tenéis en vuestros productos, ¿ok? Luego aquí tenemos un ejemplo de lo que es una información muy valiosa que vamos a ir viendo también en el anexo 4. Al finalizar vuestro capítulo, recordad que tenemos anexos, pues en anexo 4 se ha puesto justamente en el 4 porque este capítulo es el 4, vais a tener información microbiológica obtenida del Bad Book.
del libro de los bichos malos, de los patógenos más importantes, en formas de tablas, y os recomiendo que le echéis un vistazo porque hay mucha información muy valiosa. Pero aquí hay una especie de resumen de esa información, ahora entraremos un poco en ese anexo, donde podéis ver, fijaos que la salmonela queda claramente indicado que es una infección. Así que si es una infección, ojo, ¿qué dos mecanismos tenemos para poder, digamos, conseguir evitar enfermedad con ella? 1, prevención, 2, eliminación, ya está. Si no hacemos eso, estamos perdidos, ¿vale? O prevengo o elimino, se acabó, ¿vale? Suele venir evidentemente del tracto intestinal de personas y animales, por tanto, cuidado con nuestros manipuladores y manipuladoras en fábrica, también personal de mantenimiento y visitas, y cómo no, pues transmitido, fijaos, por los típicos alimentos, que cuando uno le pregunta a un técnico de alimentación, oye, ¿la salmonela en qué tipo de alimentos se encuentra? Siempre vamos a dirigir la mirada al huevo, a las gallinas, a las aves, ¿verdad? Es lo tradicional. Ojo, cuidado, que salmonela ha pegado un salto tremendo a la industria alimentaria. Se han convertido, como ayer os dije, en bacteria residente. Eso quiere decir que está en un montón de sectores y que no podemos eliminarla, solo reducirla. Están sectores, fijaos, como el de las nueces o frutos secos, especias, productos vegetales frescos, chocolates, harina, leche en polvo. Si tenéis materias primas de este tipo, ojo, que salmonela, me está diciendo el Babubub que está en vuestras materias primas. Recordad que es una fuente bibliográfica. Ya, pero es que la legislación europea o estadounidense no me obliga a controlarla. Da igual, pero la bibliografía te lo dice. Así que no lo dejes de lado. Y como acabe habiendo una persona enferma con salmonelosis con tu producto, da igual que la legislación no te obligas a controlarla. Está en la bibliografía. ¿Vale? Y ahí tenéis los factores de crecimiento, los que contribuyen a que puedan, pues, aumentar o, de alguna forma, reducir la velocidad de crecimiento en el momento en el que salgan de su etapa de latencia. Tenemos ahí temperaturas mínimas, máximas y, dentro de ese rango, las óptimas. Por ejemplo, en el caso Salmonella, con tener el producto entre 0 y 5, por ejemplo, o por debajo de 5,2, no podría proliferar. Ya, no vamos a darle pie a proliferar, pero, ojo, cuidado, que hay que eliminarla. O la prevenimos o la eliminamos, pero no sería garantía, digamos, de prevenir enfermedad al consumidor. Evidentemente tiene una temperatura óptima a temperatura muy cercana a las interiores de los seres humanos o de los animales, que es donde más cómoda se encuentra, y luego a partir de los 46,2, pues no se muere, pero ya no prolifera por lo menos. Se empieza a morir a partir de los 56, 57 grados. En función del tiempo al que se encuentra esa temperatura, cuanto más tiempo, evidentemente más conseguimos eliminarla, ¿vale? Pero a partir de los 56, 57, tiene un estrés térmico tan elevado que se muere. Pero insisto, aquí ya se pararía su proliferación, ¿vale? Tenéis también valores de pH, fijaos. pH 3,7. Es que está por debajo de 4,5. Es que la salmonela ni siquiera por debajo de 4,5 deja de proliferar. ¿Entendéis? Entonces, esa barrera psicológica que hemos siempre tenido en cuenta de por debajo de 4,5, ¿vale? 4,5 significa baja acidez, perdón, acidez, pero ojo, que no quiere decir que no haya patógenos que puedan dar problemas, ¿vale? Sí que es verdad que la actividad acuosa que requiere es 0,94 como mínimo y por tanto es verdad que con este factor sí podemos también controlarla igual que con el pH, en cuanto a proliferar, no en cuanto a producir enfermedad. Y luego en el anexo 4, que os decía que es muy interesante que lo veáis, ahí tenéis un montón de patógenos, tenéis prácticamente todos los que vais a tener asociados a vuestras materias primas. Ahí tenéis, digamos, una herramienta bibliográfica maravillosa, ¿vale? Fijaos, tenéis al Bacillus cereus, que no vamos a entrar a describirlo, ¿eh? No vamos a describir ningún patógeno más, porque nos podríamos pasar aquí las 20 horas del curso. Entonces, tenemos también a Brucella, tenemos también, por ejemplo, a Campylobacter, tenemos también, fijaos, a Clostridium botulinum, que esto forma, como ya conocemos, esa toxina botulínica tan peligrosa, que produce la muerte al ser humano. Es la toxina más potente conocida para los seres humanos. De hecho, bueno, cuando se han hecho pruebas, por ejemplo, o test a animales, evidentemente no se puede hacer con el ser humano, nos hemos dado cuenta que casi 1 gramo de toxina podría matar casi a 1 millón de personas. 1 gramo, ¿eh? Así que, bueno, pues hay que tenerla muy en cuenta. Luego también, pues el Clostridium perfringens. ¿Veis? No me está hablando de E. coli. Me está hablando de E. coli productora de toxina SIGA. ¿Vale? Es decir, me está hablando de la patógena dentro del grupo de las E. coli, una de ellas. Entonces me está dando información de dónde suele estar. ¿Veis? Produce, fijaos, infección. Ojo, que produce infección, pero también produce toxina. ¿Vale? Por eso le llamamos a esta toxi-infección.
Forma las dos cosas. Por una parte infección y por la otra toxina. ¿Se entiende? Entonces, ojo, esta ya es todavía mucho más peligrosa porque actúa por dos frentes, por decirlo de alguna manera. Y fijaos que, bueno, pues los factores que se asocian a ella son las buenas prácticas agrícolas y luego también, pues, calentamientos inadecuados en los productos y luego también la contaminación de persona a persona. Bueno, esto ya os digo que lo podéis leer con más tranquilidad en lo que es el anexo 4, pero es de este tipo de toxina, perdón, de patógenos el que produjo el problema hace unos años con los pepinos famosos españoles que llegaron a Alemania. 38, no, fueron 35 muertes en el norte de Europa y los alemanes nos echaron la culpa de que habíamos mandado para allá producto contaminado y luego resulta que no había sido así, que este patógeno en concreto que produjo esta enfermedad pues venía de sus propios campos de cultivo. Luego también pues ahí tenemos a Listeria monocytogenes, fijaos qué curioso, que puede incluso proliferar hasta temperaturas negativas, o sea, hasta menos 0,4 puede hacerlo. A partir de ahí ya no prolifera, pero no se muere. Queda, digamos, de alguna forma ralentizada en su fase de latencia, no sale de ahí, ¿vale? Pero están vivitas. Luego también fijaos el pH 4,4 y luego la actividad acuosa 0,92, ¿vale? Cuidado porque en alguna página web, creo que recordar que fue del Codex, estaba mal este dato. Ponían 0,82, creo recordar, o 0,83. Entonces había un error importante ahí. No sé si lo habrán actualizado o no, pero bueno, ha debido ser un error a la hora de introducir los datos en la página web y pone 0,82 o 0,83. Ojo, que son 0,92, ¿vale? Un poquito menos que Salmonella, era 0,94. Mycobacterium bovis, Salmonella que hemos visto antes, Shigella, Staphylococcus aureus, fijaos, ¿dónde está? Forúnculos, fosas nasales y piel. ¿Os acordáis de ayer que os dije la fuente de contaminación, personas, aportan muchos problemas? No solamente objetos personales, tiritas, etcétera. Entonces también como peligro, en etapas en las cuales pueda ser aportado por las personas al producto porque está desprotegido, no os olvidéis de poner también al patógeno que veis aquí. ¿Vale? Que muchas veces en las etapas con participación de seres humanos, donde el producto está desprotegido, no aparece este patógeno. Entonces, si no aparece el patógeno, ¿por qué les obligáis a llevar guantes y a no tocarse la cara, le ponéis máscaras? ¿Entendéis? Es decir, si todo lo que se hace en la industria alimentaria con el objetivo de prevenir enfermedad, tiene que venir de un análisis de peligros. Todo, todo, todo. La ropa, la mascarilla, el gorro, todo, no llevar objetos personales, todo viene del análisis de peligros. Entonces, aquí que no se os olvide ponerlo, ¿vale? Igual que la E. coli patógena también, porque viene también del ser humano, ¿vale? Recordad, fijaos que la temperatura que requiere para formar la toxina tiene que ser a partir de 10 grados. Así que si una temperatura ambiental de trabajo, salas blancas, por ejemplo, está por debajo de esa temperatura, aunque el manipulador accidentalmente acabe dejando estafilococos, no va a haber formación de toxina. Eso quiere decir que si luego el producto se mete en cámara refrigeradora congeladora, no hay toxina, no hay enfermedad al consumidor, aunque esté estafilococo, aunque se analice el producto y dé positivo y nos puedan sacar el producto del mercado, pero si no se detectase, al menos por lo menos no acaba enfermando el consumidor. ¿Se entiende esto? Así que estos parámetros son muy útiles, y es lo que justifica que luego haya empresas que en ciertas salas tenga el producto, tenga el entorno de trabajo controlado con parámetros de temperatura baja por debajo de los 10 grados. Están trabajando en 6 grados, 8 grados, 9 grados, etc. Ahí tenemos también el estreptococo, grupo A, pasamos este también, el vibrio, Yersinia enterocolítica, también muy interesante. Fijaos, se asocia a alimentos listos para el consumo y puede incluso proliferar hasta temperaturas negativas de menos 1,3. Tiro un poquito para atrás, que me interesa mucho incidir en esto que... A ver, me voy a Listeria. Aquí, vale. Esto que veis aquí, fijaos en cuanto a Listeria, que es transmitida por los alimentos RTE. RTE significa listo para el consumo. Lo vais a ver en vuestro manual como LPC, en español, listo para consumo, o lo vais a ver como RTE, ready to eat. Vale, pues todos los alimentos, todos, que son considerados listos para el consumo, que requieren refrigeración o congelación durante su almacenamiento, su transporte y venta, todos se asocian a Listeria. Todos, ¿vale? Así que si tenéis materias primas
que puedan ser listas para el consumo, que solamente las añadáis al producto y ya está, no va a llevar ningún procesado. O si vuestro producto en sí, vuestro producto final, es un alimento listo para el consumo, refrigerado o congelado, tened siempre en cuenta que bibliográficamente se asocia a listeria. Y además, no solamente eso, es que hay una legislación en Estados Unidos específica para esto. Los alimentos listos para el consumo tienen que tener garantías absolutas de que no lleva listeria y en vuestras empresas tenéis que hacer un plan de monitoreo ambiental que incluya listeria. Pero digo, es muy interesante porque puede ser, por ejemplo, un salmón ahumado, puede ser un maíz congelado, puede ser un sándwichito de jamón york y queso, cualquier producto listo para el consumo que requiera refrigeración o congelación se asocia con listeria. Es enorme la cantidad de alimentos que se ven asociados, por tanto, a listeria. Vale, seguimos avanzando, por tanto, que nos habíamos quedado en Yersinia y con esto acabaríamos en el apéndice 4, ¿vale? Y, por tanto, según el capítulo, ya habríamos visto los peligros biológicos bacterianos. Los bacterianos. Vamos a pasar, por tanto, a los virus. Estas son pocas transparencias, pero bueno, al menos sí que es verdad que se incluye y os piden que los tengáis en cuenta. En cuanto a los virus, fijaos, tiene una serie de particularidades importantes, interesantes. No crecen en el alimento, ¿vale? Si no crecen en el alimento, no van a poder, por tanto, en consecuencia, ni cambiar apariencia, ni hacer que pues, cambie de color, de aroma, de textura. No avisa de su presencia, por tanto, ¿vale? Entonces, no va a crecer en el alimento porque para que crezca el alimento necesita que estar en seres vivos, con células vivas, y no ocurre así, ya sabéis, en el alimento. Luego también fijaos, cuidado con esto, porque los virus patógenos son transmitidos también con congelación. Y esto lo estáis viendo, imagino, ahora con los problemas que están teniendo los chinos con el coronavirus, que les está llegando con productos congelados, está llegando coronavirus activo, ¿vale? Los virus no se mueren fácilmente, aunque estén fuera de su entorno, de su célula viva. En congelación duran incluso años, ¿vale? Así que ojo con esto, porque no es como con los parásitos, que ya sabéis que la temperatura baja los puede eliminar, el virus no se elimina, ¿vale? Cuidado con esto. Se transmiten por personas, se emiten por alimentos contaminados, evidentemente por superficies contaminadas. Y ojo, si aquí me está diciendo personas y yo tengo personas en mi fábrica, pues igual que os he dicho antes con el estafilococo, no perdéis de vista el virus patógeno, ¿vale? Y producen infección. Así que aquí solo hay dos mecanismos que puede actuar, o la prevención o la eliminación. Una vez que están, si no los elimino o prevengo, puedo tener enfermedad al consumidor. ¿Y cuáles son los dos más importantes? Pues sin lugar a dudas, el norovirus, que no se os olvide por si alguien os lo pregunta en algún momento. El norovirus es la causa número 1 de enfermedad en el mundo. Qué curioso. Y la gran mayoría de empresas no lo tiene contemplado en sus áreas de peligros. ¿Entendéis? ¿Por qué? Pues porque no se puso nunca en las guías y por tanto los documentos que hicimos hace un montón de años en base a esas guías no lo incluía y luego como tampoco Sanidad nos va diciendo nada y los auditores de certificación tampoco nos van diciendo nada, pues se nos ha pasado. ¿Vale? Pues ahora llega la FDA y dice, oye, cuidado con este peligro biológico porque es el que más problemas de enfermedad nos da. Es verdad que no es la más grave, al menos para las personas sanas adultas, pero para inmunosuprimidos, ancianos, niños pequeñitos, pues los puede matar también, ¿vale? Y luego también ocurre lo mismo con el tema de la hepatitis tipo A. El virus de la hepatitis es muy común, es muy frecuente, no tiene nada que ver con la hepatitis tipo C, pero pues se transmite también por las heces. De hecho, me imagino que habéis escuchado casos que se han salido incluso hasta en televisión de gente que ha tenido que ser vacunada, que ha tenido que ser ingresada porque los manipuladores de alimentos de la empresa en la que han consumido productos, pues no llevaban buena higiene de manos, salían del cuarto de baño y, bueno, pues ha habido centros productivos, incluso ha habido restaurantes, ha habido bares, ha habido problemas importantes con ellos, ¿vale? Ha tenido que haber vacunaciones de miles de personas. Esto, ya os digo, son casos que si tiráis un poco de hemeroteca y buscáis en Internet, ha habido casos en restaurantes famosos este año 2020 tremendos, 300 personas que han tenido que ser muchos de ellos ingresados, otros muchos vacunados, incluso a sus familiares que también asistieron evidentemente a las comidas y bueno, pues es un problema importante que tenéis que tener también en cuenta porque en vuestra empresa puede haber gente que tenga hepatitis tipo A, que la transmita con las heces.
Pueden venir también las materias primas contaminadas de origen, por el agua de regadío, por la contaminación fecal que ahí se produce. Entonces, no dejéis nunca de tener en cuenta a estos virus. ¿Qué podemos hacer para prevenir enfermedades víricas? Bueno, pues como es un virus y por tanto produce infección, solo podemos prevenir y solo podemos eliminar. Fijaos, todo lo que veis prácticamente, donde pone prácticas apropiadas, es prevención. Y la única que es de eliminación es esta de aquí, que pone cocción. Así que tenemos que evitar, por tanto, que trabajen en personas, manipuladores, operarios, enfermos en mi empresa. Recordad lo que os dije ya. El que una persona esté enferma, podemos reubicarla siempre y cuando no sea una enfermedad de transmisión alimentaria. Porque si es de transmisión alimentaria, no puede estar en la fábrica. Olvidaos de que está en la fábrica, ¿eh? ¿Vale? Ahí, sobre todo la FDA, aquí vamos, ni por asomo os va a dejar que esto lo saltéis. Excluir enfermos, ¿vale? Luego también lo que es el tema de aseos, váteres, abonados, también, por ejemplo, en los campos de cultivo, su fertilización, que no sean heces directamente de los animales, por ejemplo, también, sino que también sean, o de seres humanos, que a veces también se hace en ciertas zonas del mundo, sino que sean tratadas y que sea realmente compost, lo que se utilice para lo que es la fertilización de cultivos. Y luego recordad que os dije ayer, lo hablamos también de la contaminación potencial que se puede dar cuando se usan los váteres, aseos en las empresas, ¿vale? Pues que hay que también limpiar y desinfectar no solo el váter donde nos vamos a sentar, o no solo el suelo se contamina, también se contaminan las paredes, se contaminan las puertas, se contaminan los pomos. ¿Por qué? Pues porque si no, al tirar la cadena en forma de aerosol salen bacterias, salen también virus patógenos como la hepatitis tipo A y también el norovirus, ¿vale? Y luego como técnica o metodología para eliminar tendríais la cocción. Un tratamiento térmico que, por suerte, los virus normalmente son más termosensibles que las bacterias. Eso quiere decir que si yo hago una cocción con un objetivo de eliminar un patógeno bacteriano, en consecuencia, elimino también a los peligros, en este caso, de naturaleza vírica. Así que genial, ¿vale? Y como decía, fijaos, ahí tenemos ejemplos de protozoos parasitarios que son muy importantes y son muy frecuentes también en Estados Unidos. Ya os hablé antes, no es protozoo parasitario, pero que dio muchos problemas a McDonald's, esos 500 clientes que fueron ingresados en hospitales debido a la mala desinfección de las verduras y hortalizas. Bueno, pues una particularidad que tienen los protozoos parasitarios es que no se eliminan en agua clorada. Para poder eliminarlos debemos superar como mínimo 100 partes por millón, 100 ppm de cloro libre en agua. Es decir, que ya sabéis que un agua potable en torno al 0,2, 0,4, depende de la comunidad autónoma, si estamos hablando de España, hasta una ppm solemos tener en agua. ¿Vale? A partir de ahí ya hay problemas por ausencia o por exceso de cloro en agua. Entonces, cloro libre. En el caso de tener asociado una materia prima a protozoos parasitarios, vamos a tener que hacer una hipercloración que alcance como mínimo las 100 partes por millón. Esto lo hacen hasta en los restaurantes. En la hostelería lo hace. ¿Vale? Y luego pues ahí tenéis ejemplos como el Clostridium parvum, el Acyclospora cayetanensis, Giardia intestinalis olamblia, Toxoplasma gondii. Este suena mucho más, Trichinella spiralis, seguro que lo habéis oído. La Trichinella spiralis, la triquina. Bueno, pues ahí tenéis imágenes de cada uno de ellos. Este es Cryptosporidium parvum, Acyclospora cayetanensis. Tenemos a Giardia intestinalis aquí, parecen ahí unos flagelillos un poco feos. Tenemos ahí, pues, Toxoplasma gondii y a Trichinella spiralis, que se meten en las fibras musculares, ¿vale? En función de los estudios que habéis hecho, pues estos sonará seguro que más o menos, pero, por ejemplo, el Toxoplasma gondii es muy frecuente, al menos es muy comentado, porque ya sabéis que en España a las mujeres embarazadas se le hace la prueba de la toxoplasmosis. Pero ya sabéis que es un parásito que si se ingiere durante el embarazo puede producir abortos, malformaciones, incluso matar al bebé, ¿vale? Incluso problemas psicomotrices en el bebé si nace vivo. Entonces, cuidado porque Toxoplasma gondii pues, es también muy frecuente. De hecho, yo vivo en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es endémico. El 85% de la población hemos pasado por el Toxoplasma gondii. Se asocia, ya sabéis, a la infestación de gatitos en las que, bueno, pues hacen sus cositas en los parques, luego vamos a jugar a los parques, si no nos lavamos bien las manos, pues acabamos ingiriéndolo y nos produce el problema, ¿vale? Que muchas veces pues, suele ser una reacción parecida a una gripe, una reacción febril, porque activa el sistema inmunitario y hace que se defienda, evidentemente, con las consecuencias o los síntomas que nos suele generar. Pero claro, una mujer embarazada, cuando se produce una infestación por Toxoplasma gondii, se produce aborto y malformación de feto, etcétera. Con lo cual,
Ya os digo, cada trimestre de embarazo se suele hacer normalmente esta prueba a las mujeres embarazadas, ¿vale? Bueno, y casos de triquiñulosis, incluso muerte por triquina, se han producido durante, bueno, todos los años. Hay gente que por ahorrarse esos 80, 90 euros de la prueba por parte de los veterinarios, pues hace la matanza del cerdo en su casa y acaban también con problemas, ¿vale? De hecho, han sido publicados, hace muy poquito ha habido casos también, ¿vale? Así que no los perdáis de vista. No es posible que perdáis de vista estos peligros biológicos si se asocian bibliográficamente con vuestras materias primas. Ya es que me va a tocar incluir en un control, en mi plan de control analítico voy a tener que incluir alguna, pues lo que haga falta. Pero como acabes llegando a Estados Unidos y produzca problemas, si no tienes ninguna metodología de eliminación o evidentemente también de prevención, pues te va a dar problema al consumidor y vas a tener que pagar las consecuencias. Es vuestra responsabilidad. Vale, esto en principio, fijaos, una transparencia que en vuestro manual es errónea. Por eso yo siempre que me pongo aquí unos asteriscos ahí para recordar a las personas que asisten al curso que esto lo tengáis en cuenta. Que en vuestro manual ha habido un error y han puesto la transparencia que corresponde a la vírica, a la viral, en vez de la parasitaria. Entonces hay que copiar esto que veis aquí, porque el resto es prácticamente igual. Las medidas preventivas son prácticamente las mismas, pero sí que es verdad que aquí hay una medida preventiva nueva y aquí un mecanismo de eliminación. Entonces, estas dos que están en azulito, no la tenéis en vuestra transparencia. Sí está en el texto, ¿eh? En lo que es el texto del capítulo está perfectamente, pero al poner las transparencias os las han puesto mal y esto lleva de así desde el 2016, o sea que pues, no han cambiado de versión. Esto lo copiáis donde podáis o por lo menos hacéis indicación que hay que incluirlo ahí y ya está. ¿Vale? Ahora cuando me digáis continúo, si lo estáis copiando. Vale, pues ahí tenéis, fijaos, una tablita en la que aparecen relacionados ciertos alimentos con los peligros biológicos más importantes asociados bibliográficamente. Esto es una fuente de información bibliográfica que se puede utilizar en cualquier análisis de peligros. El manual PCQI es una fuente bibliográfica. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo alguna de estas materias primas que veis a la izquierda, leche cruda, queso suave, huevos, carne, granos, productos cereales, frutas frescas, nueces de árbol o cacahuete, hortalizas frescas, etcétera, alimentos listos para el consumo, ahí podéis indicar claramente los peligros biológicos que se asocian a los más importantes, ¿eh? Hay más, estos son los más importantes. Y cuando uno hace una mirada a esta tabla, sin lugar a dudas detecta que salmonela es la más frecuente. Está prácticamente en todos ellos, ¿eh? Tenemos, fijaos, salmonela aquí, tenemos salmonela aquí, tenemos salmonela también en carne de res y de pollo, fijaos, todos estos son salmonelas. Y abajo, especias, ¿veis? En agua incluso, o hielo no potable, también salmonela. Aparece también, fijaos, muy importante listeria. Está en muchos de ellos. Tenemos aquí listeria, tenemos aquí listeria, tenemos ahí listeria. En los productos listos para el consumo, recordarlo, es muy importante, ¿vale? Luego también tenemos, fijaos, las EC, que son las E. coli, E. coli enteromorrágica, enterocolítica, tenemos varias, según el tipo de E. coli. Y luego, pues ya veis, hay algunos virus y parásitos en frutas frescas, virus, parásitos, también tenemos aquí, lo veis aquí, y luego aquí abajo en agua, ¿vale? Entonces, ya os digo, todos los peligros SACODA que esté indicando en bibliografía o que detectéis en vuestras materias primas, productos, en vuestros controles o analíticas, tienen que ser incorporados en vuestros análisis de peligros, ¿vale? Y bueno, ¿qué controles o qué medidas podemos establecer para estos peligros biológicos? Pues va a depender de la fuente de contaminación. Recordad que había tres, lo corregimos ayer en un ejercicio: ingredientes, ambiente y personas. Si el peligro biológico me puede venir de los ingredientes o materias primas, me voy directamente a ejercer presión sobre la cadena de suministro, que es donde puedo prevenir, ¿vale? Son mecanismos de prevención. En cambio, también recordar, puedo utilizar mecanismos de eliminación. Así que me voy también, por ejemplo, a procesos de cocción y también, fijaos, si tengo que conseguir no proliferación, porque el patógeno produce intoxicación, también enfriamiento rápido. Son técnicas o son procesados que me ayudan a controlar los peligros biológicos. Si el peligro, en cambio, me viene del ambiente, que este es muy importante, todos los estándares, BRC, IFS y otros, están también poniendo la lupa en la recontaminación ambiental, pues por la condensación en techo, por evaporadores, porque puede darse evidentemente, y es lo que realmente ocurre, pues buenos planes de limpieza y desinfección, un buen diseño sanitario para conseguir que se elimine el patógeno de las superficies, la zonificación que impide que haya
paso del patógeno de una sala a la otra, de una sala donde hay materias primas a una sala previa envasado. Tratamientos de eliminación, fijaos, de cocción dentro del envase. ¿Qué ocurre si yo cocino un producto o lo trato térmicamente dentro de un envase? Que ya no puede el ambiente recontaminarlo una vez tratado. ¿Se entiende? Por eso es una muy buena técnica. Ya sabéis que hay productos que pueden hacerse y otros productos que no se puede. Los productos enlatados, por ejemplo, se puede hacer. Los productos envasados se puede hacer posteriormente según el tipo de envase, un tratamiento térmico. Pero ya os digo, es una forma de protegernos del ambiente. Lo mismo podría ocurrir también de la protección frente a las fuentes de contaminación personas. También es muy importante. En frente a fuentes de contaminación personas, además, pues podemos hacer una muy buena capacitación del personal. Recordar, ya sabéis que la cultura de inocuidad alimentaria va por aquí, del compromiso, el comportamiento higiénico, en saber tener claro lo que la empresa quiere que se haga realmente y se consiga. Bueno, capacitación, higiene personal, exclusión de enfermos, zonificación, etcétera. O sea, esto también es muy importante. Que no me pasen operarios de una sala a otra, si trabajan con materias primas, que no me pasen a producción con producto desprotegido, mantenimiento, que si entra a salas de producto desprotegido, no me entre con la ropa que viene de hacer el mantenimiento del evaporador del techo de la empresa, ¿entendéis? O sea, zonificar bien, separar bien y respetar las normas de higiene personal, etcétera. Todo esto es muy importante. Dicho esto, tendríamos ya acabado lo que es el capítulo. Ahí tienes un resumen de lo que hemos comentado. Evidentemente es un resumen muy escueto acerca de los tipos de peligros que hay, ¿vale? Los mecanismos de eliminación, prevención y control del crecimiento. Y bueno, pues esto es lo que teóricamente se nos va a pedir cuando hagamos análisis de peligros y nos salen peligros biológicos, que son SACODA, evidentemente. ¿De acuerdo? Recordad que tenemos que poner nombre y apellidos a los peligros para valorar su gravedad y su probabilidad.